Bueno, este tema, como les dije, como sale en pantalla, lo que se llama tuberculosis pulmonar. Bueno, la tuberculosis pulmonar, bueno, es una enfermedad infecciosa que es producida por una bacteria o micobacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch. Eh, si se presenta en personas también, se la puede considerar como una enfermedad oportunista, ¿sí? Porque se puede llegar a presentar en pacientes con estadio SIDA o con HIV también. Se llama Bacilo Koch porque justamente fue descubierto por Robert Koch, ¿sí? Eh, es un bacilo, ¿sí? Que se ven como bastoncitos, y se lo pudo llegar a detectar justamente porque tiene la necesidad de una coloración específica, ¿sí? Dentro de la causa que produce el germen, esta micobacteria sería, ¿sí? Van a haber diferentes tipos de especies, ¿sí? Como el Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, ¿sí? O en algunos casos micobacteriosis atípicas también pueden llegar a encontrar, a producir este tipo de enfermedad. Es un bacilo estrictamente aerobio, es decir, necesita oxígeno comparado con algunas otras enfermedades. No se tiñe con la coloración clásica de Gram, que es la que se usa para cualquier germen, sino que con una coloración específica que se llama Ciel-Nielsen, en lo cual se lo tiñe con una coloración que se llama fucsina y después se lo decolorea con alcohol. Por eso se dice que son bacilos ácido-alcohol resistentes, porque después que se lo decolora, digamos, a la muestra, se va a ver al bacilo teñido de rojo, porque no se va a decolorar al exponerlo al alcohol ácido. Por eso se lo ve en esa imagen como les mostré, se lo ve como estos bastoncitos de color rojo. Esto es necesario para hacer el diagnóstico. Bueno, la tuberculosis tiene una historia, ¿sí? Usualmente una persona adquiere lo que se llama la tuberculosis primaria, que generalmente la adquiere en la niñez, ¿sí? El contacto del germen con el individuo. Esto puede llegar a ser una curación inicial, a veces inicialmente no produce nada, una respuesta celular que es característica. En algunos casos puede producir una curación por fibrosis o se calcifica la lesión primaria. Hay muchas personas que quedan con un periodo de latencia en el cual el bacilo queda vivo, ahí latente, ¿sí? Porque una vez que el bacilo invade el tejido pulmonar, es, como se dice, encapsulado por los macrófagos, y a veces la lesión queda ahí en forma inactiva. Algunas lesiones pueden curarse con fibrosis, o algunos incluso se pueden calcificar. Entonces hay que prestar atención si en una plaquita vemos una imagen así redondeada como densidad de calcio, porque puede ser eso. A veces puede producir una reactivación endógena, en la cual cuando hay una X circunstancia que bajen las defensas del huésped, se reactiva la enfermedad y se presentaría lo que se llama la tuberculosis postprimaria o de reinfección, ¿sí? O en algunos casos migrar a otro tejido formando lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Y esto es menos frecuente que la persona se reinfecte haciendo una reinfección exógena. Es muy excepcional. Es muy poco frecuente que pueda llegar a producirse. Dentro de lo que es la transmisión, se transmite igual que cualquier germen respiratorio, ¿sí? Mediante las gotitas de flush, ¿sí? Lo mismo que dicen con el tema del COVID, bueno, es igual, nada más que esta enfermedad es mucho más clásica y es milenaria, ¿sí? Eh, ¿Quién la tiene que transmitir? Una persona que tenga una tuberculosis cavitaria, es decir, que tenga una caverna, que tenga germen en su interior, que tenga una conexión con el bronquio y que la pueda eliminar mediante la tos. Esto obviamente está favorecido por ciertas condiciones, personas que viven en contacto estrecho, en hacinamiento y que haya mala ventilación del ambiente, ¿sí? Se sabe O que no se que haya vacunado, puede ser. ya voy a llegar a ese Ah, tema, bien, bien. ¿sí? Porque la vacuna en realidad nos previene de las formas graves de tuberculosis como la tuberculosis meningia, pero cualquiera de nosotros estamos expuestos a tener una tuberculosis pulmonar, cualquiera de nosotros, por más que estemos vacunados o no. Por eso hay que cuidarse de este tipo de patología ante ciertos contextos sociales u hospitalarios. Bueno, en cuanto a la vía digestiva, es mucho menos frecuente. Hay gente que, por ejemplo, no sé si saben, no les comenté, pero el germen puede llegar a ser, digamos, infectar otros seres vivos como ser los bovinos, ¿sí?
y a veces puede estar infectando la leche, ¿sí? De las vacas. Entonces, por eso es lo importante el proceso de pasteurización, ¿sí? Luis Pasteur eh, descubrió el proceso de pasteurización y que era el único método que podía llegar a destruir el germen o el bacilo de lo que es de la micotuberculosis. Esto prácticamente es inexistente. Si el contagio es indirecto, así por medio de objetos u utensilios, como se piensa a diferencia del COVID, esto prácticamente es inexistente. Sí o sí se contagia por transmisión directa, ¿sí? A través ya sea de la vía aérea, o podríamos llegar a adquirir otra forma de tuberculosis, como tuberculosis intestinal, si ingerimos, por ejemplo, leche contaminada. Bueno, la tuberculosis pulmonar o la infección se da más frecuentemente en los niños, ¿sí? Eh, Porque es un niño que ha tomado contacto con el bacilo y después de 1 o 2 semanas del contagio se produce la primera lesión primaria, que es el nódulo de Gone, ¿sí? Allí los bacilos se pueden propagar a través de la vía linfática y en algunos casos pueden llegar a producir un infarto pulmonar regional. La imagen radiológica que va a dar es como un nódulo, ¿sí? Que, de ubicación frecuentemente en el vértice del pulmón. Vamos a ver los trayectos de linfangitis, que es la zona donde se disemina, y vamos a ver obviamente ganglios a la vuelta, que es lo que se ya denomina el complejo de Gone. Es una imagen radiológica característica. Va a tener cambios en la inmunidad celular, ¿sí? Se van a presentar a las 3-9 semanas. Eso indicaría que se pueden llegar a detectar mediante pruebas de positivización, pruebas cutáneas, perdón, se las puede llegar a hacer positivas. Ya le voy a mostrar una imagen de cómo se hace. Y en esta primera etapa es como un síndrome gripal lo que da. Da fiebre, malestar, algún síntoma respiratorio inespecífico, pero no da los síntomas clásicos de la tuberculosis que conocemos todos. Algunas veces, no es lo más frecuente, puede llegar a producir una neumonía tuberculosa y es rara que se forme una caverna en esta etapa, ¿sí? El derrame pleural, en el caso de la primera infección, sería un caso de hipersensibilidad. Y diseminación hematógena, es decir, que se disemine a través de la sangre, produciría algo que se llama tuberculosis miliar. Se ve así miliar porque la llamaban como si fuera una distribución bilateral, diseminada, en ambos campos pulmonares, lo llaman como si fueran granos de semillas, por eso tenía ese aspecto y por eso lo llaman de tipo miliar, daba esa imagen a nivel de la radiografía. Esto sería una imagen, por ejemplo, de una radiografía con una tuberculosis, de neumonía tuberculosa en realidad. No sé si tengo una imagen acá, y vean cómo se ve ese patrón bien fino, granular, distribuido en ambos campos pulmonares, que esto es el patrón miliar que se puede llegar a dar en algunos casos de tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis pulmonar de reinfección o postprimaria es lo más frecuente que podemos llegar a ver, ¿sí? Se da en pacientes jóvenes, ¿sí? Se va a iniciar con una lesión pulmonar, está ubicada principalmente en la zona infraclavicular, se llama infiltrado de Ashman, ¿sí? En este caso, a diferencia del complejo de Gone, no se acompaña de ganglios satélites. En algunos casos, la tuberculosis de reinfección o postprimaria se puede presentar como un solo nódulo en el vértice, que es lo que se llama nódulo de Simmons. A veces estos focos también, o mejor dicho, la neumonía de reinfección se puede presentar como una neumonía solamente, o una pleuritis, es decir, puede haber un derrame pleural. Y ya en las formas tardías, cuando el proceso se va evolucionando, acuérdense que aquí el bacilo es captado por macrófagos, son muchos macrófagos que van a contener la lesión, y hay veces que produce un proceso de necrosis en el interior de este conjunto de células multinucleadas, que es formado por el conjunto de macrófagos, produce en el interior un proceso de necrosis que se llama necrosis de tipo gaseosa, y que va a generar la famosa caverna tuberculosa. Entonces, cuando nosotros veamos una imagen, sí, aislada, sobre todo en vértice, redondeada, que sea radiolúcida, es decir, que se la vea negra, tenemos que pensar si no es una caverna, ¿sí? Vean cómo acá se ve en la zona del vértice del pulmón una imagen redondeada, ¿sí? Con un interior contenido aéreo,
de bordes más densos, y que este tipo de imagen, sobre todo en vértice, tenemos que pensar que el paciente no tenga una caverna tuberculosa, ¿sí? A veces puede ser un hallazgo, a veces puede ser una identificación primaria, podríamos decirlo, pero acuérdense, para que esta persona tenga este tipo de lesión, es una persona que tuvo tuberculosis hace años, es decir, sería ya una reinfección o una tuberculosis postprimaria sería, ¿sí? Acuérdense que la cavitación es rara encontrarla en la tuberculosis primaria. Acuérdense que es más frecuente en los niños la tuberculosis primaria y da un cuadro más de tipo gripal y escasos síntomas respiratorios en la mayoría de los casos. Por eso no se detectan muchos pacientes en la etapa primaria y generalmente los detectamos así. Vean acá como hay una caverna muchísimo más grande, ¿sí? Este paciente seguramente, si tiene la caverna y está en comunicación con el bronquio, es un paciente que seguro está eliminando bacilos a través de la vía aérea, a través de la tos. Bueno, va a tener un cuadro febril prolongado. Siempre lo vamos a pensar en un paciente que viene con fiebre, más de 2 semanas de evolución, con pérdida de peso, y sobre todo si la fiebre es de aparición vespertina o si es nocturna, ¿sí? Va a tener un estado tóxico, un estado así gripal, y va a tener síntomas de compromiso general, como veníamos diciendo, es decir, anorexia, pérdida de peso. Entonces siempre pensamos en tuberculosis ante una persona que tenga una pérdida de peso de origen inexplicable, ¿sí? Los síntomas respiratorios, la tos persistente, como venimos diciendo, y va a tener una expectoración hemoptoica, es decir, va a estar eliminando algo de sangre. Y obviamente va a tener dolor torácico, va a tener disnea, ¿sí? Entonces, segunda causa que vamos viendo, ¿sí? De una persona que tenga hemoptisis, ¿sí? Vimos bronquiectasias y vimos ahora tuberculosis. Ya más adelante vamos a ver, cuando vemos cáncer de pulmón, otra causa que también puede producir un esputo hemoptoico. Acuérdense que es pregunta de exámenes. Hemoptisis, entonces, bronquiectasias, tuberculosis y cáncer, es lo más frecuente. El examen pulmonar puede presentar un resultado negativo o revelar síndromes variables. Podemos llegar a ver una neumonía, a veces una atelectasia si se tapó un bronquio, o si se rompió una caverna, en algunos casos puede llegar a liberar aire, haciendo que se produzca un neumotórax. No, no es lo más frecuente. En personas HIV, el cuadro más incaracterístico, ¿sí? Pueden tener tendencia a presentar formas graves, y estos pacientes pueden evolucionar en forma más rápidamente a formas extrapulmonares como ser la tuberculosis ganglionar o la tuberculosis meningia. Ven como un paciente ya con una tuberculosis avanzada va a tener esa caquexia, ese consumo, justamente por la afectación ya crónica y avanzada de la enfermedad. La tuberculosis miliar o hematógena se va a producir cuando hay una bacilemia, es decir, cuando el bacilo viaja por sangre, ¿sí? Y va a dar un cuadro de sepsis, generando fiebre, escalofríos. La sepsis se la define como el estado de respuesta inflamatoria sistémica y que es producido por una infección. Entonces hay signos de SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, como es la taquicardia, la taquipnea, la fiebre, leucocitosis o leucopenia. La tuberculosis miliar es una situación grave, ¿sí? Si no se la trata a tiempo, puede evolucionar a un distrés respiratorio. Ya los vamos a volver a ver cuando veamos distrés respiratorio, que dentro de las causas de distrés respiratorio tenemos la tuberculosis miliar. En algunos casos es súper llamativo esto, porque acá, al viajar en sangre, acuérdense, uno de los órganos que tiene doble irrigación es el hígado. Entonces, la tuberculosis podría llegar a afectar el hígado, produciendo justamente una afectación hepática. Y la única forma de detectarlo sería haciendo una biopsia del hígado. Una vez me acuerdo, me preguntó un doctor cuando era residente, ¿cómo hacer el diagnóstico de una tuberculosis miliar? Y justamente el diagnóstico haciendo biopsia hepática. ¿Por qué? Acuérdense que el hígado es uno de los órganos que tiene doble irrigación. Entonces había que hacer una biopsia hepática para detectar el bacilo justamente a nivel del tejido hepático. Esplenomegalia es común, ¿sí? Y el fondo de ojo es rarísimo, pero se puede llegar a detectar tubérculos coroideos. Tiene que ser un oftalmólogo experimentado para poder llegar a detectar esto en el fondo de ojo. Tuberculosis ganglionar se puede llegar a presentar, es frecuente, es muy frecuente, ¿sí? Hay gente incluso que hace este tipo de presentación, tuberculosis ganglionar, antes que la tuberculosis respiratoria. Esta se va a ubicar principalmente en los ganglios cervicales, es una de las formas más comunes en los adultos jóvenes. En personas HIV
es una de las localizaciones de mayor frecuencia en los ganglios, son de consistencia aumentada, son dolorosos, y obviamente si uno los puede llegar a tocar demasiado, nota que son blanditos, en algunos casos puede llegar a fluctuar, se pueden romper, y pueden hacer una fistulización espontánea, ¿sí? Liberando el contenido gaseoso. La palabra gaseosa viene de la palabra casium, que significa queso, que tiene ese aspecto de queso. El paciente presenta fiebre y compromiso del estado general en este tipo de tuberculosis. Siempre lo pensamos ante un paciente que es joven, ¿sí? Sobre todo que trabaja en ámbito hospitalario, ¿sí? Una persona joven que tenga fiebre persistente, y haríamos diagnóstico diferencial con un linfoma, ¿sí? Podemos hacer diagnóstico diferencial con un linfoma, que son las neoplasias de los ganglios linfáticos. Obviamente hay que hacer una biopsia. ¿Cómo se hace la biopsia? Hay que sacar el ganglio, eso lo ve el patólogo después, y ahí va a detectar el bacilo de Koch. Acá vemos en una paciente joven justamente un ganglio inflamado que puede llegar a ser doloroso, y va a tener fiebre persistente esa persona que tenga TBC ganglionar. La TBC meningia, ¿se acuerdan que vimos la clase meningitis? ¿Se acuerdan de los hallazgos del líquido cefalorraquídeo? Bueno, la TBC meningia es una cosa gravísima. En algunos casos puede proliferar a una meningoencefalitis, entonces ya tiene convulsiones, puede tener un signo de foco neurológico, que ya los conocen muy bien ustedes porque ya los han rendido. Puede evolucionar a ser una diseminación miliar también, es decir, la tuberculosis al migrar el bacilo a la producción de una basilemia puede llegar a afectar a nivel de las meninges. ¿Cómo lo voy a detectar? Obviamente hay que hacer una punción lumbar. Esto es enfermedad que se puede detectar en los pacientes con SIDA. Eh, bueno, uno no es que lo sospeche inmediatamente, porque el paciente puede ser que venga con pérdida de peso, que venga con fiebre vespertina, fiebre inexplicable a pesar de tantos estudios, pero ya después empieza con cefalea, después empieza con algún foco neurológico o ha hecho una convulsión, ahí ya tengo que pensar que tenga compromiso cortical, pero previo a eso, el paciente puede estar rígido, ¿sí? Puede tener vómitos, puede tener rigidez de nuca, y en algunos casos ya, si ya comprometió previamente con síntomas previos como algún foco neurológico, como una paresia, una plejía, o convulsiones, podría llegar a evolucionar a producir un coma. Eh, bueno, como dice acá, se puede llegar a producir este tipo de compromiso, pero acuérdense que cuando ya hay convulsiones o ya hay hemiplegia, ya se afectó a la corteza, entonces ya dejó de ser meningitis, sino que es una meningoencefalitis. Acuérdense, pregunta examen esto, que lo hemos preguntado para el examen de neuro. En el líquido cefalorraquídeo va a haber aumento de proteínas. Acuérdense que es una bacteria, es una micobacteria, va a consumir glucosa, entonces la glucosa va a estar baja. Va a haber aumento de las células tipo mononucleares, y acuérdense que el cloro va a estar alto, que eso no sale acá, pero eso sale en la clase de meningitis. Tuberculosis renal se puede llegar a producir, ¿sí? Un paciente tendría fiebre, hematuria, dolor lumbar, se lo puede confundir con una infección urinaria alta o pielonefritis. Sepan que puede llegar a presentarse como también un cuadro de infección urinaria baja. Los cultivos para gérmenes comunes van a ser negativos, obviamente, y tendríamos que detectarlo haciendo una ecografía en la cual se puede detectar alguna lesión a nivel renal, ¿sí? Es un riñón que se va a perder definitivamente, y le puede llegar a dar en algunos casos el famoso riñón mastic, que eso ya sería hallazgo anatomopatológico. Ese riñón ya se perdió. Y es un cuadro, un paciente que va a tener un cuadro, una sepsis severa, y seguramente va a terminar en terapia intensiva porque es secundario a una diseminación miliar de la tuberculosis. Esto sí lo conocen ustedes, ya lo han visto para semio 1, lo que es el mal de Pot, ¿sí? La tuberculosis osteoarticular. Se puede iniciar como una monoartritis, después puede tener una localización que puede llegar a ser, puede llegar a afectar una gran articulación. Afecta a adultos jóvenes, ¿sí? He visto un caso, bueno, es de un dibujito, un anime, Slam Dunk. Había un caso, un changuito joven que era promesa del básquetbol japonés, y el changuito tuvo justamente una afectación del tobillo y era por una tuberculosis articular. Entonces sepan que siempre lo pensamos, un paciente joven que haga una artritis de origen incierto, tenemos que pensar si no es por una tuberculosis. En algunos casos
La tuberculosis puede llegar a afectar a la columna, que es lo que se llama el mal de Pot, y obviamente la afectación osteoarticular se va a acompañar de fiebre, compromiso general, y obviamente tiene una tendencia a destruir la articulación. Sí o sí hay que hacer el diagnóstico por toma de biopsia líquido sinovial, y hay que detectar el bacilo en el líquido sinovial. Diagnóstico, bueno, tenemos que sospecharlo en tu paciente que viene con fiebre, más de 2 semanas, sobre todo de origen vespertina, y sobre todo si viene con tos persistente, y sobre todo si tiene hemoptisis. Un paciente que haga un compromiso de adenopatías, tenemos que pensarlo, sobre todo también si viene con fiebre, y en el caso de la meningitis, sí o sí, para hacer diagnóstico hay que hacer una punción lumbar. La radiografía de tórax ya estuvimos viendo algunas imágenes, es un método rápido, hallazgo fácil, podemos llegar a detectar la caverna, podemos llegar a ver los nódulos, el nódulo Simmons, podemos llegar a ver un infiltrado, sobre todo en el vértice que es el infiltrado de Ashman, o podemos llegar a ver el complejo de Ghon. Los pacientes de HIV, las manifestaciones radiológicas son inespecíficas. Es muy difícil detectar en un paciente de HIV porque no hacen cavernas, no hacen cavitación, no hacen adenopatías clásicas. Acuérdense que la inmunidad del paciente con HIV está totalmente alterada. Y esto es lo que yo le decía, lo que es la prueba de la tuberculina o la intradermoreacción, se llama intradermoreacción de Mantoux o prueba de tuberculina, que consiste en administrar tuberculina, que es un derivado proteico purificado del germen de la tuberculosis. Se inyecta 0,1 centímetro por debajo de la piel en la cara anterior, y eso va a ser una pápula, que es una pápula con una pequeña sobrelevación del tejido dérmico. No va a afectar la piel, la epidermis, es decir, no se va a ver rojo ni nada, sino que se hace como una pelotita. Y eso se lo va midiendo. ¿Qué es lo que se dice? Que acá en la Argentina no tiene tanta utilidad esta prueba porque todos nosotros nos vacunan con la BCG, que es la Bacilo calmette guerin, que es justamente, o es un bacilo de la tuberculosis atenuado, que no nos va a prevenir de infectarnos de la tuberculosis pulmonar, pero sí nos previene las formas graves de tuberculosis. Entonces, esta prueba sí sería útil, sobre todo en Estados Unidos, que no se vacuna a la gente para la tuberculosis. Bueno, como dice acá, se utiliza este derivado proteico purificado, que es la tuberculina, se lo administra, sí, 0,1 centímetros, y se lo va a controlar al paciente a las 48 a 72 horas para ver el tamaño de la reacción. Si dice que es menos 5 milímetros, dice que es negativa, es decir, la persona nunca tomó contacto con el germen. Si tiene más de 6, 9 milímetros es dudosa, y si tiene más de 10 milímetros ya la consideramos positiva. Esto hace diagnóstico no de enfermedad, sino de infección. Es decir, que esta inyección, esta prueba, la prueba Mantoux, nos sirve para hacer diagnóstico que la persona ha tomado contacto con el germen de la tuberculosis, no que está enfermo, ¿sí? Está infectado, no está enfermo, ¿sí? Diagnóstico de infección, no de enfermedad. Con respecto a las personas con SIDA, se disminuye aún más el punto de corte en ellos, es decir, no se toma en cuenta sí o sí que tenga más de 10 milímetros. En ellos aumenta la sensibilidad de la prueba. Es decir, si tiene 6, 9 milímetros, ya es positiva en ese contexto. Bueno, diagnóstico, hay que hacer un método de esputo, es decir, tomar una muestra. Ese método ya lo hemos leído, que se va a teñir con la coloración de Sid-Nielsen, después se lo decolora con el alcohol ácido, y van a quedar los vacilos color rojito, que eso es lo que se va a ver al microscopio. Muchas veces hay que hacer lo que se llama un cultivo, que ese cultivo lleva mucho más tiempo para poder llegar a detectarlo. No es como un cultivo normal de gérmenes comunes que demoran 24, 36, 48 horas. Hay veces que hay niños o adultos que no pueden expectorar, entonces esas personas, ¿qué se hace? Se hace colocación de una sonda nasogástrica, se le pasa solución fisiológica y después se le saca la solución fisiológica. Es el famoso lavado gástrico. Ese lavado gástrico se lo manda a analizar. En algunos casos, si sospecho que es a nivel pleural, le hago una toracocentesis. Si sospecho meningitis tuberculosa, tengo que tomar la muestra a través de la punción lumbar. O si sospecho de origen articular, tengo que hacer, obviamente, una punción y obtención de líquido sinovial.
Coloración de Sim-Nielsen, que es lo que ya estuvimos charlando, y el cultivo, ¿sí? Necesita un medio especial, es mayor costo y lleva mucho tiempo, 4 o 6 semanas. Hay veces que directamente el paciente ya se lo empieza a tratar, no se espera el cultivo, sino que se lo empieza a tratar. Existe PCR para tuberculosis, tiene una sensibilidad del 95%, nada más que no tenemos aquí en nuestra provincia, acá solamente hacemos PCR para virus, no para tuberculosis. La mayoría de las veces la detectamos simplemente por el esputo inicial y entonces ya se lo empieza a tratar. Bueno, el tratamiento, no le vamos a dar los fármacos acá, pero sepan que es un tratamiento largo. Si el paciente lo llega a incumplir el tratamiento, eso va a hacer que el germen se vuelva multiresistente. Se hace esquema con 4 drogas durante 2 meses y después se va a continuar con 2 fármacos de los 4 iniciales durante 4 meses. O sea que el tratamiento lleva 6 meses, ¿sí? Es importante que el paciente esté aislado hasta que tenga pruebas de baciloscopía que sea negativa. Una persona que detecta tuberculosis, sí o sí hay que denunciarlo, es decir, se avisa a las autoridades de epidemiología para hacer justamente un conteo de casos, una enfermedad de notificación obligatoria. Bueno, con respecto al tema de la vacunación, ya les comenté, es el bacilo Calmette-Guerin, esas son las siglas, es un bacilo vivo atenuado, se lo aplica en forma intradérmica antes de que el niño egrese de maternidad, o mejor, en la primera semana de nacimiento, y en algunas personas, algunos de ustedes capaz que tiene como más inflamado la zona donde le colocaron la vacuna, eso es lo que se conoce como BCG-itis, es porque tiene mayor respuesta celular, por eso las personas, algunos tienen más predisposición a hacer ese tipo de cicatriz. Acuérdense que la vacuna no evita la infección, sino que previene las formas graves de tuberculosis, como ser la meningitis tuberculosa. Eso es todo, chicos. Muy bien. La tuberculosis, la verdad, es un tema interesante, ¿sí? Yo por la tuberculosis estudié medicina cuando estaba en primer año que sería tercer año el día de hoy, primer año del polimodal. Hicimos un trabajo de tuberculosis, empecé a leer los libros de mi viejo y me gustó, así que por tuberculosis empecé a estudiar medicina, así que puedo decir que por la tuberculosis soy médico. Sí, chicos, hoy vamos a tener práctico, porque lo más seguro es que la semana que viene, porque tengo un viaje pendiente, entonces lo más seguro que la semana que viene no tengamos, por eso lo recuperamos el día de hoy, al práctico. Llega un poco tarde hoy. Bueno, chicos, si quieren largamos más tardecito, no hay problema. Si quieren largamos 15:30 o 15:15, como quieran ustedes. Bueno, profe. Así que bueno, nos vemos hoy y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, profe.